El año 2024 se caracteriza porque contiene muchos procesos electorales en el mundo, en la India, en Estados Unidos, por supuesto, que tiene muchísima influencia en toda la región de América Latina y el Caribe, pero también República Dominicana y México van a procesos electorales, como también va El Salvador, por ejemplo. Agradezco muchísimo que Héctor Díaz Polanco esté con nosotros. Héctor Díaz Polanco es un mexicano nacido en República Dominicana, petromacorizano, que se fue a México a estudiar y adoptó a México como su tierra. Allí es diputado de la Ciudad de México, ha sido presidente del Congreso de la Ciudad de México. En la actualidad es miembro del Consejo Nacional Emérito de Morena, conformado por 16 ciudadanos notables mexicanos que son de Morena, y está participando del proceso electoral que en México se realizará el 2 de junio de este año. De manera que agradecemos mucho a Héctor Díaz Polanco que haya aceptado una conversación en esta visita a República Dominicana. Él es antropólogo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo graduado del Colegio de México. Muchas gracias, Héctor. Me gustaría iniciar contigo esta conversación con el hecho de que ya es firme la idea de que a partir de la elección del 2 de junio México va a tener una mujer como presidenta de ese país. Así es. Antes que todo, un placer de nuevo, Fausto, estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, eso parece ser ya un hecho, salvedad siempre de cualquier acontecimiento súper extraordinario, pero tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres. No solo es que en el principal estado de la República, en la entidad llamada Estado de México, que cubre toda la capital, el centro de México, un estado muy grande, con la mayor votación, número de votantes, la gobernadora es mujer. Es mujer. Luego, la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para la próxima elección es mujer. También es mujer. La compañera Clara Brugada. Clara Brugada, sí. Y la compañera Claudia Sheinbaum, candidata para la presidencia de la República, todas casi seguro con el triunfo asegurado. Pero, sí, pero la candidata de la oposición que reúne a los partidos PAN, PRD y PRI, es Xochitl Gálvez, que es la candidata, digamos, inmediatamente después, según las encuestas, de Claudia Sheinbaum. Así es. Y es mujer también. Es mujer, sí. Por eso hay un candidato, que es Miguel, se llama Samuel García, sí, del Movimiento Ciudadano. Sí, pero resultó fallido el intento, hubo dificultades ahí en su estado, Nuevo León, y regresó a su cargo, así que todavía está vacante y podría eventualmente también ser mujer. Se han mencionado algunas mujeres, de tal manera que podríamos tener tiempo de mujeres completo. ¿Y no puede ser decisivo la candidatura de ese Movimiento Ciudadano que con Samuel García tenía aproximadamente un 9, un 10% del electorado? Sí, la proyección era que casi con seguridad este candidato, ya repito, es fallido, pudo haber ocupado el segundo lugar en la elección. Es decir, desbancar a la candidata del PRI, del PAN y del PRD, y haber ocupado el segundo lugar, porque la candidata de lo que llamamos el PRIAN, es decir, este bloque histórico los partidos tradicionales de México, de la derecha, sí. El PRD, PAN y PRI. Así es, ha venido a menos. Hubo un primer fulgor, llamaron el fenómeno Xochitl, se llama Xochitl Gálvez, sí. De que iba a tener un desempeño extraordinario, y ya se echaron las campanas al aire con la victoria de los conservadores, pero resultó un fulgor momentáneo. Ese fenómeno, así se le llamó, se desinfló y pasó a segundo plano, y parece que va en caída. No solo no aumenta, sino que disminuye. Bueno, por lo que hemos visto, las encuestas le dan sobre el 50% de intención de votos y simpatía a Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, del Partido de los Trabajadores y del Partido Verde, que es una alianza de 3 partidos. Así es.
y parece que va en aumento. En las últimas semanas parece que ya rebasó la línea del 60%. Ya. En la última hablaba de 63%, o sea, es aplastante la diferencia. Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México y como líder de Morena, ¿le suma a Claudia? Le suma, porque él tiene una popularidad todavía más alta. Él está entre el 70 y el 80% de aprobación. Es uno de los fenómenos más extraordinarios. Es un fenómeno como presidente latinoamericano, luego de haber cumplido un sexenio, son 6 años. 6 años, ya está en el 6º año, le faltan 9 meses para concluir, pero eso se debe a su vez a algo que hay que analizar con un poco de detalle, que son los resultados. Es decir, ahora estuvimos en una reunión latinoamericana y hablábamos del caso de Argentina, y bueno, es un proceso complejo y se dijeron muchas cosas, yo dije un par de cosas, pero la conclusión era evidente. Es decir, si tienes resultados como los que tuvo el gobierno anterior en Argentina, no puedes esperar buenos resultados electorales. Sí, sí. En el caso de México, bueno, los resultados de que estamos hablando en términos de aprobación se deben a los resultados en todos los terrenos, el terreno de la economía, de la política. Hemos tenido muchos obstáculos en México. En México no se han podido hacer transformaciones estructurales, por ejemplo, de condiciones de situación de pobreza. Sí hemos visto datos que se ha reducido la pobreza, ciertamente. Sí. Las acciones del gobierno, el esfuerzo, pero no ha habido transformaciones importantes en términos políticos. Ha habido transformaciones importantes en términos económicos, en términos sociales, y también se espera políticos en términos de la estructura, pero ya hay transformaciones políticas por lo que hace al cambio total de la hegemonía, del bloque hegemónico en el país, ¿no? Esa es una revolución política muy importante. El punto es que con estos resultados que ha tenido el gobierno de López Obrador, no podía esperarse otro nivel de apoyo que altísimo. Hagamos un rápido recuento. Bueno, se esperaba que el peso, incluso se dijo que estaba en 17, se devaluara y llegara a 30 o 17, un desastre. Sí. Estaba en 17, 18, hasta 19. Sí, así es. Sí. Y la relación peso-dólar. No solo no se devaluó, sino que se evaluó el peso. Ahora está en 17 y de repente baja a 16. Es decir, se reevaluó en un 4% la población. Si la capacidad de compra del peso mexicano es mayor que cuando Andrés Manuel asumió el poder. Así es. En términos de los ingresos de los trabajadores, se acaba de anunciar un nuevo 20%, con lo que hace en un 110% se ha aumentado el salario. De aumento del salario. Del salario. ¿El salario mínimo o el salario general? El salario mínimo, que a su vez impacta el salario general. 110. Claro que el salario había perdido muchísimo, 70% durante la época neoliberal, de tal manera que apenas estamos rebasando, digamos, esa pérdida y entrando en un terreno de ventajas. Luego, la inversión extranjera. Se decía, con un candidato izquierdista, un presidente de izquierda, va a huir la inversión extranjera. Tenemos las inversiones históricas en México, más altas que en cualquier época histórica anterior. Sí. Y México se va a ir arriba con el proceso de nearshoring, que hace el acercamiento de las empresas hacia Estados Unidos, ¿no? Empresas norteamericanas migrando hacia México. Norteamericana y de otros países. Inversión extranjera buscando el principal mercado mundial. Un dato que me sorprendió fue que vi que las remesas de México en el último año 2023 subieron sobre los 60.000 millones de dólares. Están en los 65.000 65.000 millones de dólares. Es una cantidad inmensa. Y va en crecimiento constante. Justo por la magnífica relación del gobierno actual con los migrantes en Estados Unidos. Pero la cantidad de migrantes que tiene México en Estados Unidos. Altísimo, sí. Sobre los 8 millones de personas. No, sobre los 20 millones, sí. Ah, sobre los 20 millones. Sí, los 20 millones. De tal manera que es importante, pero otros factores positivos tienen que ver con la política social. Es que México tiene en este momento un modelo de bienestar social que es único en América Latina.
Es decir, todo sector que tiene una necesidad tiene un derecho. Ahora Milei ha dicho, incluso lo dijo en el discurso de toma de posesión, que le parecía una monstruosidad la idea de que acá a las necesidades correspondieran derechos. Inversamente, en México se considera una monstruosidad separar las necesidades de los derechos. Si la gente tiene necesidades, debe tener derechos para suplir esas necesidades. Y es lo que tenemos. Los adultos mayores, universalmente, al cumplir 65 años, tienen una pensión muy importante y en aumento. Todo joven. Eso es nuevo. En el gobierno de López Obrador y Morena. Así es. Todo joven que quiera estudiar recibe una beca para estudiar hasta la universidad, incluyendo la universidad. Pero si quiere trabajar, hay un programa que se llama Joven Construyendo el Futuro, que le permite trabajar en una empresa y el gobierno paga el primer año del salario para que aprenda un oficio, y el resultado regularmente es que la empresa contrata a aquel que ya aprendió en la empresa y que demostró además que tiene las cualidades que necesita de la empresa, ¿no? El primer año lo paga el gobierno. Lo paga el gobierno el salario de ese joven en proceso de formación. Todos los niños y niñas en la Ciudad de México ya tienen una beca universal, se llama la beca para empezar, de tal manera que no haya pretexto para que un niño no pueda ir a la escuela porque tenga dificultades económicas. La idea y el planteamiento de Claudia Sheinbaum, quien instaló este programa en la Ciudad de México, lo aprobó en nuestro Congreso, lo hará universal, todo el país. Todo el país. Todos los que tienen algún tipo de discapacidad, ahorita son 1.400.000, tienen una pensión vitalicia por su condición. De tal manera que se ha creado una situación. Eso a su vez ha tenido un impacto en el mercado interno enorme, porque tenemos consumidores ahora. Teníamos una proporción, estamos hablando de más de 30 millones de personas, de un número de 35 millones de familias, mínimo un 30 millones de ese número está recibiendo algún tipo de apoyo. ¿Y la presión tributaria en México en esta administración subió, se modificó? No ha habido cambio en materia de impuestos, tampoco ha habido endeudamiento del gobierno. De tal manera que estos crecimientos, el crecimiento que finalmente estableció el Fondo de Cultura Económica, el Fondo de Cultura, el Fondo Monetario Internacional, estoy con lo del Fondo de Cultura Económica, había establecido un crecimiento de 1.1 a principio de año, terminó en 3.5 el crecimiento. O sea, la economía crece, la inversión crece, el salario crece, el apoyo a la población crece. ¿Qué esperas de eso? ¿Y cuál es la magia? ¿Dónde está el secreto? Combate a la corrupción y ahorros enormes. Ahorros. Toda la cantidad que se robaban. Andrés Manuel hablaba durante la campaña electoral de unos 300.000 millones de pesos. Ahorita va en billones de pesos. Creo que ya superó el billón, está como en 1,5 billones de lo que se recupera del presupuesto. ¿Y qué tipo de medidas ha tomado el gobierno de López Obrador para reducir o eliminar la corrupción? Pues un sistema que se llama, que lo bautizó el propio Andrés Manuel, que a todo le da nombre, el de austeridad republicana. Es un programa que incluso es ley porque se sometió a la aprobación del Congreso y que es lo que norma toda actividad, uso, manejo de los recursos públicos. Son recursos del pueblo. ¿Pero qué implica ello? Por ejemplo, contratación de obras públicas, de inversión del Estado, servicios, suplidores del Estado. ¿Cómo se maneja eso? Todo eso ha resultado en ahorros enormes porque no se dan los famosos moches, que es el soborno la parte que se le daba de corrupción a los funcionarios. Ningún funcionario se atrevería a recibir una coima de esta para... Pero hay ejemplos de sometimientos judiciales, ha habido un persecución. Ejemplo. Sí, ha habido un ejemplo espectacular. No, ha habido muy poco, porque pues saben que no se va a permitir. Pero hubo un caso muy escandaloso de una, Segalmex se llama, es una empresa que apoya el consumo, subsidia la leche, etcétera, que es una empresa, un sistema viejo que viene desde los regímenes anteriores,
pero que Andrés Manuel decidió mantener para darle apoyo popular a la gente. Y ahí hubo un desfalco bastante grande de millones de pesos. Se descubrió finalmente, se sometió a la justicia, están en la cárcel, algunos están prófugos, pero no se permitió la impunidad. La idea es cero impunidad, cero corrupción. No se permite la corrupción. Ahí hay una enorme masa de dinero que se ahorra, que se utiliza para los apoyos a la población. Pero ese es uno de los puntos en los cuales el gobierno de Morena y López Obrador no ha tenido posibilidad de incidir o de producir cambios. El Poder Judicial, por ejemplo. ¿Cómo se ha comportado el Poder Judicial frente a todas las medidas restrictivas, limitativas de la corrupción y la discrecionalidad de los funcionarios? En este momento justo es el gran plan, el gran momento en que se está planteando transformaciones todavía más de fondo, ya estructurales, a nivel constitucional, justo por el comportamiento del Poder Judicial. Constantemente, de manera casi diaria, el gobierno toma decisiones que son frenadas abruptamente en el Poder Judicial. Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, sí. Y el propósito en consecuencia que se ha manifestado por parte del presidente es proponerse una modificación de fondo del Poder Judicial, que incluye medidas muy novedosas, que existen en muy pocos países, que es la de elegir a los magistrados, a los ministros de la Corte, a los jueces, etcétera, etcétera, por elección popular. Y, por supuesto, limpiar de corrupción toda la estructura del Poder Judicial, ¿no? Pero eso no lo podrá hacer Andrés Manuel. Eso lo puede hacer solo el Congreso. Ya eso es parte de la propuesta, entonces, electoral de Morena con Claudia. Entonces. Exacto, se llama Plan C. No se trata solamente de ganar la elección, digamos, en términos normales, con mayoría simple, sino de ganar la elección de tal manera que permita los 2/3, la mayoría calificada en el Congreso de las dos cámaras, los diputados y los senadores, para hacer cambios constitucionales de fondo, incluyendo la reforma judicial, la reforma política, reforma del Estado y reformas económicas. En eso estamos. Pero eso es la parte, digamos, de propuesta electoral. Así es. Y es lo que se está promoviendo para Claudia y los candidatos conexos, digamos, que tiene Morena en la Ciudad de México y en otros lugares. Sí. Ella como candidata presidencial. Sí. Pero Andrés Manuel López Obrador al final estará, digamos, cumpliendo con su programa de gobierno. Sí, totalmente. Porque él propuso transformaciones importantes. Sí, todas las ha realizado. Él hizo una propuesta de 100 puntos. Sí, los recuerdo. Sí. A los más o menos 6 meses ya llevaba cerca de 90% cumplido. Ya al año creo que faltaban 1 o 2 puntos. Puntos que eran muy difíciles de cumplir. Uno de ellos era la descentralización. La descentralización. De los ministerios, etcétera, hacia la provincia, hacia los estados, que es muy difícil de cumplir. Pero él propuso una reforma de la Constitución mexicana. No había propuesta de reforma de carácter constitucional. De hecho, esa fue una de sus peculiaridades. Él insistía en que se debían plantear transformaciones que no requirieran cambios constitucionales, porque sabía que entrar en ese terreno pantanoso lo podía mantener ahí durante los 6 años pataleando. Decidió hacer cambios que pudieran hacerse en términos de la normatividad legal vigente, ¿no? El paso ya de más fondo, por ejemplo, reforma del Estado, reforma judicial, se propone para la siguiente fase, lo que se llama el segundo piso de la cuarta transformación. Ese es el nombre oficial. Y teniendo ustedes la experiencia histórica del PRI que gobernó por 71 años, continuamente México, hasta la llegada de Vicente Fox y el PAN en el año 2000, sí. ¿Morena tiene algún proyecto de continuidad con transformaciones importantes políticas, ahora con la candidatura de Claudia Sheinbaum? Sí, de hecho el lema del proceso electoral en marcha por parte de Morena es el de continuidad con cambios. Continuidad con cambio. Con cambio. Es decir, profundizar la transformación, no dejar la transformación, no abandonarla, sino continuarla con otra visión, poniendo un piso adicional de derechos
convertir a la ciudad y al país, a la Ciudad de México y al país, en entidades de derechos donde la gente tenga cubiertas sus necesidades básicas. Nuestro propósito fundamental, y yo creo que es el fin de toda izquierda, si no, no tendría sentido hablar de izquierda, es el de lograr dos propósitos: abatir la pobreza y reducir al máximo la desigualdad. Esos son los dos resultados que acaba de dar hace unos meses el órgano que hace la contabilidad, los cálculos en México, muy respetado incluso por la oposición, en donde se estableció primero que había disminuido la pobreza, en 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, y que también había disminuido la desigualdad, que pasó en época del presidente Calderón, era de 35-1 y ahora está en 15-1. Es decir, la distancia entre los deciles de cálculo de la sociedad se redujeron sustancialmente. Es decir, vamos en el camino correcto de abatir la pobreza y de reducir la desigualdad. La desigualdad. Sí. Vamos a hacer una primera pausa. Me gustaría, por supuesto, tengo muchísimas preguntas sobre qué va a ser el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum como presidenta de México, suponiendo que ella va a ganar las elecciones. Sí. Bien, ¿a qué se va a dedicar? Exacto. Quiero hablar sobre eso con, por supuesto, Héctor Díaz Polanco, que está con nosotros, y volvemos en un momento. Héctor, sin duda el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido unas características personales. Esas mañaneras, por ejemplo, yo creo que probablemente con Claudia no se van a repetir, porque es una característica que define a Andrés Manuel López Obrador. Luego de salir de la presidencia de México, en Morena, ¿qué se plantea hacer con López Obrador? ¿Cómo él mismo plantea su liderazgo? Sí. Seguro ustedes han reflexionado sobre eso. Mucho, el país constantemente piensa en ese tema. Es un tema crucial. Mucho tiene que ver con la personalidad de Andrés Manuel, aún en este terreno. Regularmente lo que tenemos son candidatos que hacen su periodo, si tienen mucho éxito, tienen la tentación de reelegirse. Sí. Eso se habló mucho. De hecho, la derecha al mes estaba diciendo que cuidado porque Andrés Manuel pretendía permanecer en el poder y reelegirse, ¿no? Pese a que decía, desde ese momento había dicho que no, que por supuesto terminaba su mandato y ya eso es una tradición en México, además, la no reelección. Así es, eso es legalmente imposible, al menos que haya una modificación constitucional. Pero esa tradición la respeta mucho Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es un hombre muy apegado a los procesos históricos, como es bien evidente sí, en las mañaneras, donde hace constante referencia a la historia, y él sabe que eso sería verdaderamente un error garrafal históricamente hablando, ¿no? El punto es qué va a hacer. Él dice que se va a retirar a escribir, y él escribe libros, sabemos que no es un presidente normal en ese sentido, más de 10 libros, creo que son 12 libros que ha publicado. De tal manera que eso es creíble. Lo que no puede uno concebir con claridad es cómo va a impedir participar en los procesos políticos del país. Alguien que ya estuvo participando durante décadas. Él no tiene un impedimento para participar en los procesos políticos, no en la presidencia de la República, sí, pero él puede dirigir un partido. Sí, y podría participar dando opiniones, pero él dice que no va a hacer nada de eso, que ni va a participar en la vida política de Morena. Se retira entonces. Sí, ni va a dar opiniones, ni va a aceptar entrevistas. De hecho, dicen, no va ni siquiera a aceptar visitas, excepto, por supuesto, las cercanas familiares. Es algo extraordinario, es un fenómeno que quedará como registrado como un rarísimo caso de alguien que con un éxito de tal magnitud, que pudo haber incluso promovido una modificación legal para candidatearse de nuevo, renuncia al poder de una manera radical. No sé, estoy pensando en el caso de Pepe Mujica, un presidente exitoso, uruguayo, que se ha convertido en un referente importante
y que ofrece entrevistas, da declaraciones, Así es. está en las redes sociales, opina. Así es. Eso no le quita absolutamente nada. Así es. ¿Y por qué esa posición de retirarse y de que lo olviden, Andrés Manuel? Es algo muy, muy sorprendente. Yo supongo que podría haber alguna excepción si hay una crisis importante en el país que requiriera su presencia, pero su planteamiento es que bajo ninguna circunstancia él participará en la vida política. Sí, ni se quedaría en la dirección de Morena tampoco. Tampoco, desde luego que no. No participaría en el partido, de tal manera que tenemos que pensar en un recambio completo en el Estado, en el partido y en la vida pública. ¿Y ustedes han analizado las diferencias que puede haber en términos políticos entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel? Claro que sí, ella tendrá que darle su impronta personal a su mandato, por supuesto, es lo que además se espera, no se espera a alguien que esté imitando al presidente anterior, y es lo que va a hacer, sin duda alguna. Claudia Sheinbaum es una mujer con muchos talentos, muy bien preparada. Pero ya ella demostró una extraordinaria capacidad en la dirección del gobierno de la Ciudad de México. Sí, por supuesto, y está preparándose para hacer un gobierno con su sello personal. Este segundo piso es idea suya, el segundo piso de las transformaciones, está haciendo planteamientos interesantes. Todos esperamos que haga un intento de mañanera con su propio estilo. Es algo muy difícil, muy complicado, que es un fenómeno único en el mundo. Sí. Yo diría que en la historia del mundo, alguien que prácticamente todos los días se frente a la opinión pública. Además, no solo media hora, son entre 2 y 3 horas de pie, sin tomar agua, sin descansar, para un hombre que ya es un hombre maduro, ¿no? Es algo extraordinario. Va a ser muy difícil ponerse esos zapatos, pero esperemos que Claudia Sheinbaum use sus propios zapatos para gobernar, calando en las necesidades del país. ¿Y cómo logrará la mayoría relativa necesaria para hacer transformaciones, por ejemplo, en el Poder Judicial, en donde Andrés Manuel no ha podido hacerlo? Se requerirá los 2 tercios reglamentarios constitucionales. Para eso necesitamos sacar más del 60% de la votación. Ahora, sí, el 2 de junio. Sí, y necesitamos el apoyo de nuestros aliados, porque hay un artículo constitucional que impide tener más de 300 diputados por un solo partido. Es decir, Morena como tal no puede sacar más de 300 de los 500 diputados de la Cámara de Diputados. Así es, por tanto necesitamos que haya otros partidos aliados que saquen sus propios diputados y los sumen. Exactamente. ¿Y la mayoría relativa se conforma con cuántos? 2 tercios, creo que son 360 y tantos, 64 o algo por el estilo. Sí. Y eso entonces ayudaría a hacer una modificación constitucional que le permita transformar la elección del Poder Judicial. Así es. Y luego reformas del Estado. Queremos hacer una reforma profunda, modificar el sistema de partidos, el tamaño de las representaciones, por ejemplo, de estos 500 diputados, reducirlos solo a 300. En la Ciudad de México tenemos 66 diputados, reducirlo a alrededor de 40. Reducir el tamaño de los apoyos, las prerrogativas que aporta del dinero público a los partidos políticos. Es un sistema de partidos muy caro, muy pesado, costoso, muy costoso. Financiamiento público a los partidos que van a los procesos electorales. Así es. Y la proporción de votos determina el porcentaje en la repartición. Así es, lo que queremos también es evitar que el recurso público sea utilizado todo el año y todos los años para apoyar la actividad de los partidos. Y que ¿electorales o no? Exactamente, que solo haya apoyo en épocas electorales. En épocas electorales. Y que el resto del tiempo los partidos se apoyen en sus propios militantes para solventar sus gastos, ¿no? Y no en el dinero público, ¿no? En medidas de este tipo, hay una propuesta ya detallada sobre qué cambio vamos a hacer, en qué sentido. También habrá que hacer algún tipo de cambio económico, seguramente, ajustar en algo el sistema fiscal. Eso se está viendo, ¿no? Me dijiste que Andrés Manuel no tocó el tema fiscal. Ni se endeudó. Ni se endeudó.
Sí. Bueno, entonces, pero en un nuevo gobierno de Morena, Sí. que sería una reafirmación, una continuidad Sí. sin el presidente, Sí. habría la posibilidad de ese cambio. Sí. Continuar. Por lo menos en la tasa, la presión tributaria. Sí. Andrés Manuel se fundó mucho en el cobro de los adeudos pendientes, por un lado, y en incluso hizo un cambio legal para impedirlo, que no hubieran condonaciones de impuestos Ya. a las grandes O empresas. amnistías. Sí, o sea, se Ya. perdonaba el pago, se anulaba el pago de impuestos a empresas muy grandes sobre todo. Por ley ya está prohibido. Está prohibido. Y además no se dio a nadie esa concesión. De tal manera que se recuperaron millones de dólares, muchos, cientos, miles de millones de dólares por recuperación de impuestos que no se habían enterado a la Hacienda. Y en materia de política internacional, ustedes han tenido siempre una presencia determinante en algunos casos por la postura de México del respeto a la autodeterminación, el apoyo a los procesos democráticos en los países. Lo que vimos desde el principio fue que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Estados Unidos fueron muy buenas las relaciones de México con Andrés Manuel, con el pasado presidente Donald Trump y ahora con el actual presidente Joe Biden. Sí. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes éxitos de Andrés Manuel, en particularmente política exterior. Él ha aplicado un principio que estableció desde el inicio de su candidatura, y es el de que en política exterior su idea era que la mejor política exterior era la fundada en la política interior. Eso yo lo traduzco en el sentido de que un presidente que tiene una magnífica política interior, que promueve y provoca el apoyo público, es un presidente fuerte que en consecuencia negocia, se relaciona de mejor manera hacia el exterior. De otra manera, ¿con qué fuerza se enfrenta a vecinos tan poderosos y tan complicados? Particularmente hablando del presidente Trump y luego sí, Biden, con quien ha mantenido una relación bastante buena, muy buena, excelente. Y yo creo que eso se debe a la fortaleza enorme del presidente en el país, lo cual le da una fuerza moral, una fuerza política, etcétera, que ha usado adecuadamente. Y luego su mayor intervencionismo, digamos, en el buen sentido, en América Latina, en apoyo de los procesos democráticos y rechazando las medidas que él considera política antidemocrática en diversos países, sin ir más allá, porque ya eso sería el intervencionismo, de tal manera que eso ha tenido cierto impacto. Pero, el apoyo al proceso de Brasil, de Colombia, Perú, en términos sí, de la... Pero López Obrador ha tenido mucho apoyo de los ciudadanos mexicanos establecidos en Estados Unidos, nacionalizados como norteamericanos, nuevas generaciones que apoyan y reconocen a López Obrador como un líder mexicano importante. Sí, sí, es excepcionalmente alta el apoyo a Andrés Manuel por parte de la migración de los... Entonces él puede ser que tenga una influencia en esos votantes cuando se dan procesos electorales en los Estados Unidos. Así es, y abiertamente lo ha indicado en las mañaneras Andrés Manuel, diciendo en relación con tal o cual candidato. Les recuerdo que tenemos votantes ahí a los que recomendamos enfáticamente no votar por candidatos que ataquen los intereses de México. Sí. Bien, entonces eso es o no intervención en asuntos internos de otros países. Pues es que la noción de intervención es una noción un poco ambigua. Y dependiendo de los criterios se usa a rajatablas o no. Entonces, si se trata de dar apoyo a un gobierno, por ejemplo, o a un régimen, o a una política exterior que no me conviene, digo, pues no lo apoye porque eso es intervencionismo. Y al revés, si no interviene en apoyo de ciertos planteamientos, es el caso, por ejemplo, de los exiliados cubanos respecto a Cuba, tu apoyo es intervencionismo, etcétera. No, y en este caso estamos hablando de 20 millones de mexicanos
Sí. en los Estados Unidos. Así es una fuerza electoral muy importante. Es una fuerza electoral. Sí, y él lo sabe y por supuesto la usa bien y tienen un vínculo extraordinario. De hecho, incluso Andrés Manuel se refiere a los migrantes que viven en Estados Unidos, nacionalizados o no, lo llama los héroes. Héroes. Los héroes mexicanos, porque sus remesas son heroicas. Son remesas en aumento extraordinario, es algo sorprendente, sí. Y eso es un gran apoyo. 65.000 millones de dólares en el año 2023. Así es. Y son recursos que no llegan al gobierno, sino que directamente, como se dice ahora, se dispersan en la población, porque llega a las familias y es un apoyo fundamental para la reproducción de las familias. Y un apoyo que llega abajo, de tal manera que es una aportación muy importante. Bien, yo creo que uno de los aspectos importantes de la política mexicana es la relación entre el Estado mexicano y las gobernaciones, los gobiernos locales en México, por Estado y por comunidades. Me gustaría saber cuál es la experiencia que se extrae en este primer periodo de Morena, en donde Morena tuvo mucho éxito en algunos lugares, no tanto en otros, pero bueno. Sí. Hay una experiencia de relación política y de resultados en términos de gobernanza. Eso ha sido muy importante porque conforme ha ido pasando el tiempo, a partir del 18, Morena ha ido obteniendo éxitos cada vez más espectaculares, de tal manera que cuando iniciamos teníamos prácticamente cercano a ceros gobernadores en las entidades federativas, sí. Y hace un medio año llegamos ya a los 22 estados de 32, es decir, los 2 tercios. Gobernados por Morena. Por Morena, con gobernadoras de Morena. Ya ves que Morena es religión, lo de la paridad de género, de tal manera que, que todo es paritario, en todos los gabinetes la mitad mujeres, la mitad hombre, etc. Y eso ha sido vital, porque muchas de las políticas a escala federal, es decir, a escala nacional, tienen una expresión concreta y particular en los estados, que depende, digamos, de convenios o acuerdos particulares con los gobernadores o gobernadoras. El tener gobernadoras y gobernadores en una cantidad tan grande de estados ha facilitado el gobierno y la aplicación de los grandes programas sociales que son vitales para la ¿Y eso se debe a la gestión de Andrés Manuel López Obrador como presidente y como cabeza, o se debe a una política desarrollada por Morena de empoderar a esas comunidades en los gobiernos locales? Es la combinación, ahí sí hay una articulación virtuosa, digo, muy clara. Andrés Manuel aporta al partido, a la penetración y la capacidad de victorias electorales del partido altísimo. Lo vemos ahora. La candidata tiene alrededor del 60%, pero Andrés Manuel tiene una aprobación que va entre el 70 y 80%. Es decir, que él va más allá, digamos, de lo que se puede conseguir al interior del partido. Él hace su aportación y el partido ha mejorado su sistema de organización electoral y con el apoyo creciente de la gente se ha podido ganar casi todas las gobernaturas. De hecho, un partido que fue hegemónico durante 80 años, como el PRI, en este momento tiene 2 o 3 estados, creo que tiene 2, y va directo a perder la presencia en todo el país, en los poderes locales o poderes estatales. Es una debacle total. Y viceversa, Morena va creciendo como el partido. Cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión en la Ciudad de México, uno de los actos a los que él asistió fue a los actos de las comunidades originarias aborígenes, que hicieron unos actos mágicos, religiosos, en su propio idioma y con su particular idiosincrasia, y él lo asumió como algo que era una bendición, digamos, de esos pueblos originarios. ¿Se puede decir que Andrés Manuel ha ayudado a esas comunidades a empoderarlas y a cambiar las diferencias y sobre todo las injusticias ancestrales que ha habido con esas comunidades? Sí, notable. Primero, un panorama general. Él ha desarrollado lo que llama los planes de justicia. Empezó con el pueblo yaqui.
De lo que se trata un plan de justicia es que todos los incumbentes de todos los ministerios en todas las materias se concentran en la etnia de que se trata, el pueblo yaqui en el territorio del yaqui, escuchan las necesidades y arman un plan para resolver todos los problemas de carácter urbano, de calles, vivienda, etcétera, de carácter productivo, que necesitan un distrito de riego. Agricultura, sí. Un distrito de riego para que puedan cultivar, becas para los niños, para los jóvenes, pensión para los adultos, es decir, un programa integral completo, y empiezan entonces a aplicar ese programa. Ese programa ya se avanzó, se está avanzando con otros grupos, y hay 17 programas, 17 planes de justicia que están en marcha ya, en desarrollo. Y en particular, en el caso de Oaxaca, es uno de los estados con sí. Mayor presencia de pueblos indígenas, de 16 grupos étnicos ahí. ¿Solo en Oaxaca? Solo en Oaxaca. Se ha hecho un plan extraordinario de desarrollo. Hay un fenómeno nuevo en México, promovido por la Cuarta Transformación, y es el desarrollo regional. El país crecía a tasas más o menos aceptables en el norte del país. En algunos estados podría haber un crecimiento de 5%, en otros un 1%, pero en promedio el norte del país crecía a las mediocres tasas que nos acostumbró el neoliberalismo, de alrededor del 2%. Pero en el sureste, quiere decir Chiapas, Oaxaca, Guerrero, etcétera, Yucatán, Campeche, en esos estados se tenía muy poco crecimiento, 1% si acaso, pero en la mayoría de los casos durante periodos muy largos, tasas negativas de crecimiento. Sí. Mientras crecía el norte, se iba rezagando cada vez más el sur. Ahora tenemos, se acaban de plantear los resultados de solo este año, Chiapas creciendo al 11%, Oaxaca creció al 13%, Campeche al 7%, es decir, es un crecimiento general en promedio de alrededor del 10% en el sureste. ¿Y ese es el resultado de la política? El resultado de políticas de inversión, políticas de desarrollo que implementó el gobierno, particularmente en esos estados. Y eliminación de la desigualdad. Y por tanto, claro, y aumento de la oportunidad de empleos, etcétera, con obras muy importantes que además... ¿Y esas comunidades mantienen su apoyo a Morena? Absolutamente. En Oaxaca el apoyo de Andrés Manuel rebasa el 80%. Porque además Andrés Manuel prometió un programa de comunicación, es decir, de carreteras, y en lugar de hacer las carreteras con el sistema normal, con maquinarias, etcétera, son carreteras casi artesanales que hacen los propios pueblos, se les entrega los recursos, ellos los administran, ellos hacen la obra, y entonces todo el estado está comunicado con estas carreteras que son hermosas, obras de arte, y que permite el desarrollo económico. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Héctor Díaz Polanco, diputado de la Ciudad de México, miembro del equipo de consejeros eméritos de Morena, son 16 ellos, y un antropólogo y sociólogo dominicano que se mexicanizó y es ciudadano, y uno de los líderes, de los dirigentes de Morena, el partido de gobierno. Volvemos un momento. Sin duda, México ha sido y sigue siendo el líder del turismo en América Latina y particularmente en la región del Caribe, que nos toca directamente a nosotros. República Dominicana acaba de llegar a los 10 millones de visitantes por año, lo que de algún modo lo iguala con la cantidad de población de República Dominicana. México tiene unos 37 millones de turistas por año, pero está muy lejos eso de la población mexicana, ¿verdad? Así es. Que está sobre los 100 millones de habitantes. 129. 129 millones de habitantes. De manera que, pese a que México tiene un gran liderazgo, República Dominicana está empujando bastante su desarrollo turístico. ¿Cómo ha sido, Héctor, el desarrollo turístico en estos 6 años, en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Sí, se han mantenido los logros, quiero decir,
entre paréntesis, que el logro de República Dominicana en esta materia me parece notable, es algo muy poco común, así que felicito a República Dominicana por este resultado espectacular, de veras fantástico. En México se han mantenido los logros alcanzados, que son altos. México es el primer país en términos de visitas, con más de 32, 34 37 millones de personas, lo vi recientemente. Y es muy alto, pero había una especie de situación de estancamiento. Eso va a modificarse. Lo que teníamos es este modelo que, cuidado República Dominicana, consiste en una especie de encerramiento de los visitantes, ¿no? En un lugar fijo. Todo incluido. Sí, exactamente. Porque el todo incluido es un modelo que incluye cercar, digamos, de alguna manera a las personas. Sí. Ahora, si tú sales de ahí, tú tienes que gastar de tu bolsillo, claro, porque todo te lo garantizan en un espacio cerrado. Claro, bueno, pero además para salir de ahí necesitas algún incentivo. Eso es lo que está haciendo López Obrador. Por ejemplo, en toda la región del sureste, que es el área maya, la gran cultura maya, en donde hay centenares de lugares arqueológicos, con ruinas, muy atractivos. Chichén Itzá, toda la zona de Valladolid, los cenotes que hay por ahí, que son muchos. Y México tiene desde hace muchos años, incluso antes que acá, su Punta Cana, que es Cancún. Cancún. Entonces, Punta Cana es un éxito mundial, ¿no? Universal. Pues tenemos nuestro nicho, digamos, y la gente llega ahí, llega en avión y se regresa. La idea es que ya no lo haga, que agarre el Tren Maya, que ya está funcionando, y entonces haga la visita. Son 1.500 kilómetros de tren, en donde se visitan decenas, probablemente centenares, se pueden visitar de lugares importantes, antropológicos, históricos. Palenque, Chichén Itzá, etcétera, ¿no? Y eso hará que la gente entonces se disperse, al menos en esa región, para mantenerse un poco más de tiempo y además poder dispersar más los beneficios del turismo, ¿no? ¿Y qué ha implicado la construcción de ese Tren Maya? Porque realmente ha sido siempre una aspiración y el que lo ha empujado más ha sido López Obrador. Sí. La inversión es muy grande. Es enorme, es un tren muy grande. Mientras estaba construido, en construcción, era la obra más ferroviaria más grande del mundo, pues se trata de 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. En selva, sobre cenotes, ya sabes que el territorio en una zona de la península de Yucatán es porosa y hay sistemas de agua que llaman cenotes. Son grandes depósitos de agua transparente. Agua transparente, natural, fresca, muy limpia. Para eso hubo que hacer pilotes para que el tren no afectara a los cenotes y no hubiera posibilidad de hundimientos. Y en consecuencia hizo un poco más costosa la obra, pero es una obra que va a permitir una movilidad enorme, no solo de turismo externo, también porque interno. No es solo para el turismo externo. No, es también para el interno. Yo lo primero que haré este año, en cuanto ya se terminen de inaugurar las obras, es montarte en el Tren Maya. Montarme en el Tren Maya y recorrer hacer el recorrido. Lugares. Muchas de esas ruinas yo las conozco por mi propia profesión de antropólogo, pero hay un montón de nuevos lugares disponibles. Se está desarrollando la infraestructura de hoteles, etcétera. De tal manera que eso va a ser un elemento catalizador del crecimiento y del bienestar de la población. Es decir, que México va a desarrollar nuevos polos turísticos. Así es. Luego está la otra obra, no de carácter turístico, aunque también lo incluye porque incluye tren de pasajeros, que es el transísmico, el tren transísmico, que es el que va a conectar el Pacífico con el Atlántico y que va, esperemos, complementar, no sustituir al canal de Panamá, para enviar mercancía de un continente a otro. A complementar, no sustituir. Sí, porque son, digamos, complementarios. Este es un sistema de movimiento de mercancía no por agua, sino por tren, por tierra. Va a permitir que los trenes suban a los vehículos, a los barcos, y luego bajen con la mercancía y se muevan, y en 10 horas estarán del otro lado.
lo que toma días. Sin pasar por el canal, que toma varios días. Sí, sí, sí. Y va a ser de carga y de pasajeros. De tal manera que eso también va a detonar el turismo en esa zona que se llama el Istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha de México y que tiene un carácter histórico importantísimo. ¿Y cuál es el proyecto político, personal de Héctor Díaz Polanco en México? Yo sé que forma parte de esa comisión emérita. Sí. Es como de los mayores, los sabios. Sí, es una especie de consejo de ancianos. Consejo de ancianos. Porque tampoco hay una dirección de Morena demasiado pública. Sí. Ya sabemos que Claudia sí. Claudia ha sido una dirigente importante con López Obrador. Sí. Y entre los que había que aspiraban a la candidatura presidencial, el propio López Obrador le dio apoyo a Claudia. Sí. Sí. Así es. Bueno, tengo varias tareas, una tarea personal particular, que es la de la reelección en el Congreso de la Ciudad de México. Estoy en proceso de candidatura, pero... ¿Como diputado? Sí, pero forma parte de la Comisión de Construcción del Proyecto de Nación para Claudia Sheinbaum, que es un grupo de 23 personas que designó el Consejo Nacional para que elaboremos el programa de gobierno, el plan nacional, el plan de nación. El plan de nación. A partir del cual eso entonces... es distinto del plan de gobierno. Sí, a partir del cual la candidata podrá elaborar su plan de gobierno, su proyecto de gobierno, ¿no? Son como los lineamientos fundamentales que vamos a seguir como proyecto de nación. Y luego vendrá el proyecto de gobierno para darle especificidad y el sello personal de la presidenta en este caso. Sí. Y simultáneamente me nombró la candidata de la Ciudad de México a la jefatura de gobierno. Esta es en el Clara. Clara Brugada, en el grupo asesor para la elaboración del plan de gobierno en la Ciudad de México. Entonces estoy con esas dos tareas. Dos tareas. Mientras tanto, y veré luego qué más acciones. Entonces, estás trabajando en el plan de nación de la presidenta o de la candidata presidencial, sí. Posiblemente presidenta. Así es. Y en el plan de gobierno de la Ciudad de México con Clara, la candidata a gobernadora de la ciudad. Exactamente, Clara Brugada. Respecto al plan de nación, ya elaboramos una propuesta. La candidata, Claudia Sheinbaum, designó un grupo de diálogo que está trabajando con nosotros y que está haciendo su propia actividad de recoger opiniones. La idea es que no hagamos proyectos sin escuchar a la gente. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Hicimos centenares de asambleas en todo el país para escuchar a la gente, no hacer un plan, un proyecto sobre las rodillas, sino que a partir de los insumos que la gente nos presentó, de sus demandas, sus aspiraciones, sus utopías, sí. Pudiéramos nosotros entonces elaborar un proyecto viable, ¿no? Con sentido práctico, pero que fuera de espíritu suficiente como para provocar entusiasmo en el electorado, porque hoy día no puedes plantear pura rutina y repetición de las mismas cosas. Necesitamos innovar. Por ejemplo, un punto que a mí me tiene muy entusiasmado y que está tanto en el proyecto de Nación como en el proyecto de Clara Brugada, que lo impulsó mucho en la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, que ella dirigió durante muchos años, que es un sistema nacional de cuidados. De cuidados de las personas. Es decir, ya sabemos que eso existe en la sociedad, de que la sociedad existe. Alguien cuida a otros. Eso regularmente lo hacen las mujeres. Así que ese plan, para empezar, intenta beneficiar, para empezar, a las mujeres, de quitarle en parte la carga del cuidado de los demás, de los niños, de los adultos, de los ancianos, de los discapacitados, de los enfermos. Como pensador y cientista social que eres, tengo que preguntarte si te preocupa o no te preocupa y si México estaría en riesgo en algún momento de ser un receptor o promotor de grupos o de la ultraderecha y de ideas muy conservadoras, como está ocurriendo en algunos países del continente. Bori acaba de perder de nuevo una consulta para modificar la Constitución
Es la segunda vez que se le rechaza. Sí. Se queda la constitución pinochetista en Chile. Está en serios problemas el presidente Gustavo Petro de Colombia. Argentina, ya ves la deriva que ha tomado con la ultraderecha gobernando ese país, y algún otro país que igualmente podría estar en riesgo. ¿Ustedes no están preocupados con la ultraderecha creciendo fuertemente? Siempre hay la preocupación, pero no hay que preocuparse en abstracto, sino en concreto. Entonces, yo cuando me preguntaron porque estaba ya en marcha en Argentina, yo dije, pues es probable que pueda ahí ocurrir algo importante, ya ocurrió, pero que en México, de acuerdo con, digamos, una visión concreta de lo que pasa en el país, no tiene la menor oportunidad en este momento un proyecto de ultraderecha. Hay un representante incluso que quiere ser candidato, pero va a fracasar porque requiere, como candidato independiente, recoger cerca de 1 millón de firmas, y nos parece que no lo va a lograr. A mí me hubiera gustado que lo lograra para poder medir. Según las encuestas está entre el 2 y el 4%. Es decir, que sí hay un porcentaje de población que simpatiza con esto, con la ultraderecha. Pero no ha podido crecer, y si seguimos haciendo las cosas más o menos aceptables para la población, yo espero que eso no va a tener ninguna posibilidad. Ahora, no podemos tampoco empezar a quejarnos en el momento de que tenga éxito este grupo si nosotros hacemos las cosas tan mal que le damos la oportunidad de que un sector de la población los considere una opción. Bueno. En este momento no son una opción en México, porque las condiciones están más o menos como le hemos descrito antes, en términos de éxito económico, etcétera, de mejora de las condiciones de la gente, pero en Argentina era previsible, dada la situación. Era previsible. El candidato presidencial era el ministro de Economía, con una devaluación cercana al 150% y una crisis de verdad Así es. Imposible. Muchos votos sacó. Entonces hay que evaluar las condiciones y las posibilidades según tu propio desempeño. Si tu desempeño es bueno, esperas buenos resultados. Héctor, te deseo que tenga éxito. Yo sé que Morena va a tener mucho éxito político, como consejero, como diputado, que repita, y que nos tenga presente a nosotros como país, ¿verdad? Como República Dominicana, la tierra en la que naciste, pese a que adoptaste la bandera mexicana y tiene tu familia, tu sentimiento también de afecto por identidad con México. Muchas gracias por esta interesante conversación y por todos los datos que nos ha ofrecido, que nos aclaran un poco la situación política de México y el éxito político e institucional del gobierno de los últimos 6 años con Andrés Manuel López Obrador. Agradecido, Fausto, y un saludo a tu auditorio. A la audiencia. Muchas gracias. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.